El título del mensaje de hoy es un buen recurso didáctico para que no se olviden del mensaje de hoy. ¿De acuerdo? Cuando pasen frente a una farmacia del doctor Simi, que tiene como lema, ¿cuál es el lema? Es lo mismo, pero más barato. Fíjense que yo pensé que iban a recordarlo más fácilmente, pero porque tiene una campaña de mercadotecnia extraordinaria, el doctor Simi. Dice que es lo mismo, pero quiere decir que son los mismos medicamentos que los medicamentos de farmacia normal, pero que son más baratos. El mensaje de hoy no se llama así. Vamos a ver cómo se llama el mensaje de esta ocasión. Se llama "Es más barato, pero no es lo mismo". ¿De acuerdo? Entonces creo que este título va a ayudarles a recordar más fácilmente el mensaje de este día, porque los mensajes no siempre los recordamos. Hay un reto incluso que podríamos hacer y dar un premio al que pase ese reto, que es, ¿recuerda usted el título del mensaje del domingo pasado? A ver, les doy un minuto para que piensen. ¿Recuerdan el título del mensaje del domingo pasado? Es probable que la mayoría diga, no, pastor, la verdad es que no me acuerdo. Y algunos que se pusieron listos ya vieron sus notas y dijeron, sí, pastor, yo me acuerdo. La memoria siempre es algo importante en nuestra vida. El mensaje de hoy se puede recordar más fácilmente si echamos mano de este recurso de carácter didáctico. ¿Es más barato? Ok, ya Sonia pudo recoger sus notas. Déjenme empezar el mensaje de hoy con una historia realmente muy motivadora. Me refiero a un hombre, pon la siguiente lámina, por favor, la siguiente. Me refiero a un hombre llamado Carlos Spurgeon. Lo tenemos aquí en pantalla. Ha sido considerado el mayor de los predicadores bautistas de la historia. Spurgeon fue uno de los líderes evangélicos más influyentes del siglo XIX. Se distingue por ser un pastor con una predicación extraordinariamente poderosa, masiva, de una producción literaria monumental, escribió muchísimo, obras sociales y un gran celo por la doctrina bíblica. Él nació en 1834 y murió en 1892 en Inglaterra. Fue, como decía yo, un pastor bautista que se convirtió a los 15 años, vean qué interesante, comenzó a predicar a los 16 y ya pastoreaba una iglesia a los 19. La capilla del Parque Nuevo en Londres. En 1861, Spurgeon inauguró lo que se llama hasta el día de hoy, cuando usted vaya para allá, lo visita, el Tabernáculo Metropolitano en Londres, donde predicó durante 38 años a congregaciones de miles de personas. Hoy, para las megaiglesias, tal vez no sea una cantidad tan impresionante, pero en aquellos años, siglo XIX, tenía una asistencia dominical de entre 5,000 a 6,000 asistentes en el templo del Tabernáculo Metropolitano. En ocasiones especiales reunió, dicen los historiadores, más de 20,000 personas en sus cultos. Por su oratoria se le considera el príncipe de los predicadores. Publicó más de 3,500 sermones. Diríamos que es el Policarpo moderno.
¿Se acuerdan ustedes de Policarpo? No, no es un personaje de una caricatura. Fue un padre de la iglesia, Policarpo, de los primeros padres de la iglesia, y Policarpo significa pico de oro. ¿Por qué creen que le decían Policarpo? Por su capacidad de compartir la palabra. Pico de oro, Policarpo. Este es nuestro nuevo Policarpo, el príncipe de los predicadores bautistas. Publicó más de 3.500 sermones en un devocional por la mañana y por la tarde, y tiene un famoso comentario. Si usted quiere hacer una compra que vale la pena tener en su biblioteca, se lo recomiendo, se llama El Tesoro de David, que es un comentario bíblico que él escribió, Spurgeon. Es un volumen enorme, se publicó en español hace apenas unos años, la editorial española que se llama, ahora me acuerdo, bueno, me voy a acordar durante el mensaje, se los digo, una editorial española publicó en español justamente El Tesoro de David, que es un texto extraordinario. Su obra completa supera los 60 volúmenes y fundó, y toda esta historia viene a cuento por este último dato, fundó un colegio para pastores, un seminario, en 1856. En ese seminario se graduaron cientos de pastores y se convirtió en una institución muy reconocida en el mundo evangélico de su tiempo. Además fundó orfanatos, casas de beneficencia, programas de ayuda para pobres y viudas y diversas iniciativas de asistencia urbana en la ciudad de Londres. Incluso en alguna ocasión la reina le sugirió que aceptara la invitación a que fuera primer ministro de Inglaterra, lo que él rechazó por mantenerse en el ministerio. Sus sermones y sus libros han sido traducidos a muchos idiomas y siguen siendo usados hoy en iglesias y seminarios de todo el mundo. Una anécdota. Se cuenta una anécdota sobre el proceso de admisión en su colegio para pastores, en donde decenas de jóvenes se enlistaban para ingresar a estudiar en su seminario. La anécdota dice que él personalmente entrevistaba a los candidatos y les pedía ciertas características. Él creía que el seminario no era para formar pastores, sino para mejorar pastores. Él pensaba que los candidatos debían de ser ya pastores en funciones y mostrar dones espirituales que los acreditaran como siervos de Dios. Y él les pedía que para ingresar pudiesen dar testimonio de que tuvieran muchos convertidos a Cristo. Esa era una de sus características. Si él no era un buen evangelista, no era un buen candidato para ser aceptado como alumno en ese colegio. Y otras cosas más que él pedía a los estudiantes que pedían ingresar. No les facilitaba el ingreso, los examinaba a profundidad, con exigencias que ayer y hoy nos parecen exigencias excesivas. Spurgeon no buscaba desanimar vocaciones, sino protegerlas. Fíjense qué interesante. Si un hombre abandonaba su deseo de servir a Cristo porque el proceso de admisión era complicado, ¿cómo resistiría las pruebas mucho más duras del ministerio? Si alguien no pasa ni el proceso de admisión, pues mucho menos va a soportar las pruebas de un ministerio cristiano. Así que Spurgeon le ponía la puerta de ingreso muy pequeñita para que pocos pudieran entrar. Esto va en contrasentido al mundo de hoy, donde abrimos las puertas para que todos entren. Y a veces hasta hacemos esfuerzos para conseguir más estudiantes. En el pensamiento de Spurgeon era justamente la inversa. Si alguien no aguanta la prueba de un ingreso a un seminario, ¿cómo va a soportar las pruebas de un ministerio? Es mejor
que calcules el costo antes de empezar y no cuando ya sea demasiado tarde para retroceder. Me hubieran gustado conocer esa historia antes de entrar al seminario, pero ya la conocí después, lo cual le doy toda la razón. Si no estás listo para empezar el ministerio, es mejor que no intentes empezar el ministerio. Esta historia me parece muy sorprendente porque vivimos hoy una época donde todo intenta ser más fácil, ¿no es cierto? Buscamos clientes a como se pueda, buscamos consumidores como se pueda, buscamos seguidores como se pueda, y todo está diseñado hoy para disminuir el esfuerzo inicial. Queremos que todo sea más sencillo para que la gente ingrese, porque nuestro objetivo es tener una nómina alta de estudiantes o de seguidores o de simpatizantes o de clientes o de consumidores. Pero Jesús hace exactamente lo contrario. Vamos a ver. Lucas, veremos hoy el pasaje que nos toca estudiar. ¿Están listos? ¿Están mudos? Gracias a Dios. Vamos a leer el texto de esta mañana. Una gran multitud seguía a Jesús. Fíjense, todo lo que les dije en la introducción, recuérdenlo. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, ¿cómo dice? Primera vez. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, dice, segunda vez. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Lean conmigo. Así que no puedes convertirte en mi discípulo. Repitamos juntos el último verso. Así. Señor, es palabra dura, palabra desafiante, palabra, Señor, que sentimos incluso en los primeros versos difícil de comprender. Pero es palabra tuya y queremos suplicarte que tú nos hables hoy, que tú encuentres aquí en esta congregación de hijos tuyos, corazones dispuestos a recibir tu palabra y a responder a la misma con una disposición clara y definida de ser buena tierra, para que la palabra fructifique y dé fruto en abundancia, Señor. Te damos gracias porque si es palabra tuya, es palabra buena. En ocasiones el medicamento es duro, es muy fuerte, es muy poderoso. En ocasiones el medicamento trae también consecuencias emparejadas
que son, Señor, consecuencias que a veces no comprendemos. Pero ahí está esa sustancia activa haciendo su labor en nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos comprender tu palabra hoy, que seamos sensibles a tu voz y que tú, Señor, puedas levantar en nosotros el fruto que tu palabra espera levantar en este día, Padre Santo. Oramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lucas introduce este episodio con una frase que cualquier líder celebraría hoy. Grandes multitudes iban con él. ¿Quién no celebraría el hecho de que su ministerio sea recompensado con grandes multitudes respondiendo a la palabra? Dice Lucas que la multitud crecía. El Dios estaba obrando poderosamente a través de Jesús como predicador y maestro. Cualquier estratega de ayer y de hoy diría, Jesús, es un buen momento, aprovecha el impulso. Está llegando más gente, está congregándose más personas, aprovecha ese impulso para que tu ministerio pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo. Pero como hemos leído, Jesús se vuelve hacia la multitud, no habla con los discípulos. Durante esta semana, lo que hemos compartido en las meditaciones, una y otra vez, fueron temas que Jesús conversaba con sus discípulos. Eran conversaciones íntimas con los que lo seguían. En este caso no, es una conversación con la multitud que lo va siguiendo. Sin embargo, Jesús se vuelve hacia ellos y pronuncia, sin duda, una de las frases más difíciles de comprender y exigente de todo el Evangelio. Es impresionante cómo, con tanto éxito con la gente, Jesús no suaviza su mensaje, no lo hace más atractivo, no lo hace incluso más digerible para las personas. Por el contrario, Jesús parece que eleva las condiciones, eleva la dificultad, eleva el compromiso. Jesús no está dispuesto a negociar el compromiso del reino y no está dispuesto a diluir su llamado. Y lo hace justamente, si ustedes han leído conmigo esos textos de estas últimas semanas, y lo hace justo antes, mejor dicho, justo después de que nos compartió la parábola del gran banquete, donde él invitó a muchos y los invitados presentaron excusas razonables para no asistir. Había otras lealtades que ocupaban el primer lugar. Ahora Jesús deja atrás la parábola del banquete, y mira a la multitud para decirles en esencia, ¿cuál es el mensaje? Antes de que sigan caminando conmigo, deben saber qué significa ser realmente mi discípulo. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba soltero, andaba buscando quién quería unir su yugo con el mío. Descubrí que fue al revés, yo uní mi yugo con el de ella. Y para mí no era sencillo compartirles a las señoritas con las que yo convivía que yo tenía una vocación pastoral. Yo tenía una carrera universitaria, estaba estudiando mi carrera universitaria, pero yo tenía claro que mi dedicación fundamental iba a ser el ministerio. Y a veces el ministerio se ve con cierto romanticismo, ¿no? Como que alguien va a servir a Dios, Dios los va a bendecir, tienes una congregación, tienes un ministerio, tienes el amor de la congregación, el respeto, el reconocimiento. Pero no es sencillo entender que cuando alguien decide tomar una decisión en su vida y compartir su yugo con otro, dice Jesús, antes de que compartas tu yugo con otro, siéntate a calcular el costo. ¿Qué significa ser esposa de pastor? Antes de que digas que sí, piensa, ¿qué significa ser una esposa de pastor? Bueno, a los hijos ya no les dan chance ni de pensar, porque pues vienen y ya llegaron, ¿a dónde? A la casa del pastor. No les dijeron en el cielo, Paloma, ¿quieres ser hija del pastor? Sí, pues ahí vas.
No tuvo opción. Pero Jesús dice, miren, me parece maravilloso que me estén siguiendo, pero creo que es de justicia y de verdad que ustedes se detengan un momento para que piensen el costo de seguirme, el costo de ser mi discípulo. Ese es el tema de hoy. No es lo mismo, aunque es más barato. No es lo mismo, aunque es más barato. Estuve tentado a traer la botarga del doctor Simi, pero caí en sensatez antes de caer en tal ridículo tan mayor. Jesús, hermanos queridos, no entendamos mal. Jesús no quiere disuadirlos, no quiere espantarlos, no quiere alejarlos. Él vino a rescatar al mundo. Él vino por amor a todos los seres humanos. Pero lo que intenta Jesús hacer es ser muy transparente y muy honesto respecto a lo que significa seguirlo. Él no está buscando disminuir a sus seguidores, pero en 3 ocasiones que ustedes leyeron conmigo, el texto dice, una vez, no puedes ser mi discípulo, y dice por segunda vez, no puedes ser mi discípulo, y dice por tercera vez, no puedes ser mi discípulo. Si hay esto en tu vida, no puedes ser mi discípulo. Si hay esto en tu vida, no puedes ser mi discípulo. Si hay esto en tu vida, no puedes ser mi discípulo. Una vez, y 2 veces, y 3 veces, y uno sabe que Pablo dice, a mí no me es gravoso repetir las cosas una y otra vez, y para ustedes es muy bueno, porque no se les va a olvidar. Hay un costo por seguir a Jesús. Antes de que sigan caminando conmigo, dice Jesús, deben saber qué significa realmente ser mi discípulo. Jesús no dice, algunos de ustedes van a ser discípulos mediocres. No está diciendo eso. Tampoco dice, serán algunos creyentes de segunda categoría. No. No está haciendo una clasificación entre buenos y malos o mejores y peores. Es algo muy simple y muy sencillo. Él dice, solamente hay 2 posibilidades. O eres mi discípulo o no eres mi discípulo. No puedes serlo o puedes responder a mi llamado. Estas 3 afirmaciones que hemos leído apuntan a 3 obstáculos que ponen a prueba la lealtad al Señor. Primero, mi corazón para quien es leal. Segundo, la cruz. Y tercero, las posesiones. Las 3 afirmaciones van antecedidas por 3 obstáculos que Jesús identifica. La familia, que es la lealtad, el costo personal, que es la cruz, y los bienes materiales, que es la riqueza. Uno diría, Señor, yo estoy luchando por seguirte a ti en temas que tienen que ver con mi familia. ¿Podría estar yo en conflicto de lealtad entre Jesús y mi familia? Primera opción. ¿Podría estar batallando en mi interior para seguirte a ti en el conflicto que hay en mi vida interna personal? Mis luchas personales para seguirte, aquello que Jesús llama tu cruz. O tal vez mi lucha para seguirte es que amo de manera equivocada y desmedida los bienes materiales y no estoy dispuesto a dejarlos para seguirte. A nosotros nos parecen temas generales que tal vez afecten a muchos, pero por favor ayúdenme a pensar en el primer siglo, ayúdenme a pensar en el tiempo de Jesús, ayúdenme a pensar en los que siguen a Jesús y ayúdenme a pensar en la persecución de la iglesia en el primer siglo. Cuando los cristianos tienen que salir huyendo de sus casas y dejar materialmente sus posesiones. Cuando por ser cristianos serían obviamente y objetivamente rechazados por sus familias. Y también cuando ser un seguidor de Jesús implicaba llevar un sufrimiento en la vida. Hemos cantado hoy, ¿se acuerdan del canto que hemos entonado cuando dice, aunque sufra, Señor, aunque sufra, Señor? Poco pensamos en que hay un costo de seguir a Cristo que tiene que ver también con ese aspecto del sufrimiento personal. De eso hablaremos un poquito más adelante. Jesús está haciendo una pregunta hoy, y les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿realmente han calculado
lo que significa seguir a Jesús? ¿Han pensado lo que implica para sus vidas seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo nunca ha sido la decisión más fácil ni la más barata. Pero intentar seguir a Cristo, como muchos tal vez hoy son tentados a hacerlo, rebajando las exigencias del reino, es todavía una decisión más costosa. Déjenme decirles algo, todos lo conocemos, lo hemos conversado y lo hemos observado. Ese es el problema de hoy de un cristianismo superficial, de un cristianismo light, de un cristianismo sencillo, popular. Parece más económico, parece más cómodo, parece más compatible con nuestras prioridades, pero termina diluyéndose en otra cosa. Recuerdo, les platiqué esta historia en una meditación. Mi pastor, allá en México, tenía una oficina chiquitita, estaba así abajo, entraba uno a nivel de calle, había que bajar para la oficina donde él estaba, muy pequeñita, era un salón de clases para los niños y entre semana él lo usaba para dar consejería. No había más que una sillita de él, una mesita y la sillita del acusado. Ahí me senté varias veces, en la silla del acusado. Un día llegó a dar sus citas, entró a la oficina y encontró en la pared calentadores de gas. Los hermanos de mantenimiento habían puesto calentadores de gas porque ese salón era especialmente frío. Imagínense, abajo, escondido, era en México cuando era invierno, pues hay un poco de frío. Así que ese salón era especialmente frío. En otra ocasión, en el santuario que había en la iglesia, como había demasiada gente en los pasillos, en los salones, en la puerta de entrada, hacía mucho calor, 12 del día en México. Claro que no se compara con Cancún. Pero 12 del día en México y sudando, y además como éramos muy buenos discípulos del pastor, íbamos todos los muchachitos trajeados. Traje, corbata, camisa de cuello duro, zapato boleado. Así que imagínense con el calor y uno sudando. Los hermanos de mantenimiento dijeron, pongamos ventiladores. No se usa el aire acondicionado, pero pongamos ventiladores. Así que un domingo llegó y estaba tapizado de ventiladores. Bueno, decisión pastoral. Me quitan el calentador y me quitan los ventiladores. ¡Wow! ¿Por qué? Su pregunta era, ¿ni siquiera eso podemos sufrirlo por el Señor? ¿Ni siquiera eso podemos sufrirlo por el Señor? Si no hay aire acondicionado, no voy. Si no hay calefacción, no voy. Hemos hecho una sociedad tan cómoda y hemos ofrecido tal comodidad que también esto invade a veces nuestro deseo profundo y celo genuino y positivo. No es malo, es positivo, de dar un mejor ambiente para la iglesia, que haya un lugar más cómodo, más accesible. Esto de principio no tiene nada de negativo. Lo que tiene que ver es con la cultura en la que vivimos. Y si no solamente reducimos el ambiente físico, sino reducimos el costo de seguir a Cristo, eso es lo más trágico, porque te vas a encontrar con que no es lo mismo, aunque es más barato. ¿Vamos bien? No es lo mismo, pero sí es más barato, más cómodo, más superficial, más disfrutable, pero a la hora de la hora, cuando buscamos la sustancia activa, fíjense que ya me volví químico, la sustancia activa del medicamento nomás no está. ¿Cómo se llaman los medicamentos que son pastillitas de azúcar? Bueno, no sé si sean de azúcar, a lo mejor no son de azúcar, pero son de otra cosa. Placebos, ¿tienen sustancia activa el placebo? ¿Sí? Mínima, pero sí tiene algo de medicamento. Ok. Entonces, ¿habrá algún placebo sin medicamento, nada? ¿Puro de mentiritas? Bueno, si no hay, lo inventamos hoy, ¿de acuerdo? Puede ser un enganche, puede ser algo atractivo, pero no tiene nada.
no hay sustancia. También el pastor decía, hay algunos que son como campanas, talán, 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 talán. Cuando le pone usted el dedo, no hay nada. Están huecos. Talán, 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 pero no tienen contenido. Están huecos. ¿De qué está hablando Jesús? De que no debemos caer en la tentación de simplificar el cristianismo, el llamado de Jesús, la vocación del discípulo, para hacerlo accesible, para hacerlo más llevadero, para hacerlo más fácil y para evitarnos el costo de seguir a Cristo. Pero les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Isaac del Toro? ¿Saben quién es Isaac del Toro? Ok, ustedes son expertos en todo. Me encanta la inteligencia y sabiduría bibliotecaria de esta iglesia. Va a ocupar el tercer lugar, ya hoy, en el Tour de Francia, primer mexicano en ocupar el podio en la Tour de Francia, el mejor ciclista juvenil de todo el Tour, 22 años. Yo me pregunto, ¿será fácil para Isaac de Toro llegar ahí? ¿Tuvo algún costo? ¿Tuvo algún costo? Tenemos entre nosotros hermanos que ya son médicos y otros que están estudiando para ser médico. Yo me pregunto, ¿tendrá algún costo? Los papás dicen, sí, pero se refieren al... Y la niña dice, sí, porque no duermo. ¿Tendrá algún costo? Pensamos a veces que es saludable bajar las exigencias, quitar los costos a las cosas, hacerlos más light, más fáciles de entrar. Parece más económico, más cómodo, más compatible con nuestras prioridades, pero termina diluyéndose en otra cosa. Podemos, hermanos, incluso conservar el lenguaje cristiano y decir, Dios te bendiga, o a sistema pentecostal, Dios te bendice. Podemos mantener las reuniones cristianas. Podríamos incluso tener algunas prácticas cristianas, pero si se pierde aquello que Jesús llamó ser un discípulo, entonces se ha perdido todo. Porque, ¿cuál es el objetivo finalmente del discipulado? Esta palabra, ¿saben que gramaticalmente no existe? Discipulado es una palabra que hemos inventado porque es el proceso de hacer discípulos. Pero sí existe la palabra discípulo. Discípulo es que es un aprendiz, el que se está formando. Cuando ustedes y yo, como hemos cantado hace un momento, alcanzamos la salvación cuando creímos por la fe en la obra expiatoria de Cristo, en la cruz del Calvario, ¿qué conseguimos? Cuando ustedes y yo creímos en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y pusimos en él nuestra fe, ¿qué conseguimos? ¿Cuál fue el resultado de creer? Ser salvo. Ser salvo. Pero vean qué interesante que Jesús nos está diciendo aquí. Si alguno quiere ser salvo, haga esto. Jesús dice, si alguno quiere ser ¿qué? Mi discípulo. Y hermanos, para ser discípulo hay un primer paso que todos tenemos que dar. ¿Cuál es? Ser salvo. Nadie puede ser discípulo si no empieza primero teniendo su nuevo nacimiento. Yo he vuelto a nacer y es el punto de partida para convertirme en un ¿qué? En un discípulo. Pero discípulo, a diferencia de la salvación, que es un momento de gracia en mi vida, cuando la gracia del Señor me alcanza, el discípulo es un proceso formativo. Jesús me agarra, me toma y me agarra como un recién nacido. El recién nacido no tiene aún ni hábitos, ni costumbres, ni un lenguaje, ni una estructura de vida. Es alguien que está totalmente a expensas de los padres. Ahí está el recién nacido. Cuando estamos recién nacidos en Cristo, yo puedo entenderlo muy bien, porque recuerdo mi época, a los 14 años, cuando yo era un recién nacido en Cristo, y como objeto, mejor dicho, como fruto de una familia disfuncional, mis padres ya separados, en aquella época, fruto de una familia disfuncional, ¿cómo repercute en un joven una familia disfuncional?
Una de las formas como repercute es que uno crece sin una formación clara, una estructura clara. No hay papá. ¿Para qué sirve el papá en la casa? No. Prohibido decir eso. Los vi, lo pensaron. Dijeron, para nada. Pero algunos otros dijeron, ¿para qué? Para que sea proveedor. Si viene o no viene, no importa, porque aunque él se caca con su lana. El papá, de acuerdo a la enseñanza bíblica, está en el hogar para darle a su familia una estructura. El depositario de la ley es el varón. El depositario de la palabra es el varón. El ministro de su casa es el varón. El que está con la tarea de educar a su familia en los principios de la ley del Señor. Papá da permisos o no da permisos. Papá marca reglas o establece algunas normas de convivencia en la familia. Papá está presente y tiene carácter. Y si tiene carácter, le transmite a sus hijos carácter o a sus hijas. Las niñas tienen que aprender a respetar a papá. Dice la Biblia que la mujer que es una buena mujer cristiana tiene como primer atributo o característica es que haga rico enchiladas potosinas. Primera característica de una mujer cristiana en el acuerdo de Efesios es y la mujer respete a su marido. Si tú te saltas las trancas y lo tratas como guiñapo y no le das su lugar y te pasas por encima de su palabra, estás dañando la estructura de tu hogar. Allí está papá. Claro que para ser un papá bíblico se requiere un papá que es autodisciplinado. Yo no puedo darle estructura a nadie si yo no estoy estructurado. Déjeme hoy pecar abusando de ejemplos de mi pastor, porque ya voy con el tercero. Pero me lo van a perdonar, ¿no es cierto? Yo sé que dijeron que sí, aunque lo dijeron en silencio. Él tenía algo de lo que presumía y decía, cuando usted vea que yo me paro en este púlpito, ponga su reloj. Son las 11:30. Cuando usted vea que yo me paro en este púlpito, ponga su reloj. Son las 11:30. Puntualidad. Puntualidad. Mi hermano querido, si tú no puedes manejar tu tiempo, tu agenda, tu cronograma, tus compromisos, ¿cómo puedes estructurar a alguien? Si eres impuntual. Ya el Señor te salvó, pero eres un irresponsable. Abandonas tu ministerio, llegas tarde, lo haces al aventón, al ahí se va. ¿Cómo puedo yo estructurar a alguien si yo mismo estoy desestructurado? Si yo mismo soy, como dice la canción de este gran himnólogo mexicano, Vendaval sin rumbo. Muchachas, ¿qué es una buena pareja? Un muchacho que tenga estructura. ¿Qué les gusta? Que esté guapito, que hable bonito, que tenga una cartera pachoncita. Si tiene estructura, si es puntual, si es responsable, si cumple sus compromisos, si papá le dice, por favor me las traes a las 10, y el joven dice, aquí estoy, señor, al 5 para las 10, con su tesoro que me encargó. Es más, si ella no quiere venir, que se quede, yo vengo. Jesús dice, ¿quieres ser papá? Pues mide el agua de los tamales.
Porque no es engendrar hijos, cualquiera lo hace. Y algunos tienen hijos dentro de la familia y otros fuera de la familia. Así que si de engendrar hijos se trata, pues son buenísimos. Pero justamente los engendran fuera de la familia porque no tienen estructura ni tienen conciencia moral. Aunque pueden ser salvos, pero no han estado estructurados. Jesús dice, ¿me permites ayudarte? Sí, Señor. ¿Quieres ser mi discípulo? Sí, Señor. Entonces, permíteme decirte que hay un costo que se tiene que asumir cuando venga la palabra a formarte, a pulirte y a prepararte. Va a haber cosas que tendrás que dejar de hacer. Hermano, si fueras puntual, si fueras responsable, serías millonario. ¿Cuántos trabajos has perdido por irresponsable? ¿Cuántas oportunidades se pierden por impuntualidad? Pero donde hay un cristiano dice, yo soy cristiano, te doy mi palabra y mi palabra vale. Mi palabra vale. No te lo voy a facilitar. No es que entre cualquiera. No es que cualquiera haga lo que quiera. No te la voy a hacer nada más fácil. Te la voy a poner tan seria porque tú eres muy importante. ¿Cómo bendigo a Dios? Cuando tú puedes encontrarte un maestro exigente como su servidor. Ah, qué presumido soy, ¿verdad? Quitemos eso último. Porque ¿cómo bendice a un alumno un maestro que te hace sufrir las de Caín, pero te está dando una gran oportunidad en la vida de formarte como un buen profesional? Ya te graduaste de ingeniero, ya eres abogado, ya eres médico, pero no eres profesional porque no te has formado con el carácter de un profesional. Conste que hoy vengo de buenas, amigable, accesible. ¿Le está sirviendo esto, hermanos? ¿Le sirve de algo? ¿Lo puede ayudar en su vida cristiana a desarrollarse como discípulos de Jesús? Algunos pensamos que basta con que aprendamos a decir aleluya, o Dios te bendiga, o comenzar a usar un lenguaje cristiano. Algunos pensamos que se trata de venir a la iglesia los domingos. O algunos pensamos que es alguna práctica devocional, como escuchar canciones cristianas o leer de repente un pasaje bíblico. Pero perdemos de vista que lo que Jesús realmente viene a hacer es convertirte en una nueva persona. Una nueva persona en Cristo. Sí vas a encontrar opciones más baratas, pero no es lo mismo. La respuesta clave es eso que está ahí y que no puede faltar. Y lo que no puede faltar, déjame llevar entonces ya hacia el centro mismo del texto bíblico y el centro del mensaje de hoy. Lo que no puede faltar en un discípulo es la lealtad a toda prueba. El amor sin condición. Y el compromiso a una costa de la propia vida. Hermanos, todos aquí, estamos dispuestos a pagar el costo cuando algo realmente nos importa. ¿No es cierto? Quien estudia medicina acepta años de desvelo. Quien representa a su país en un deporte abraza entrenamientos agotadores. Quien emprende un negocio sabe que va a tener que invertir tiempo y dinero antes de ver resultados. Quien se casa comprende que el matrimonio no es solo una ceremonia, sino una vida entera de fidelidad. Permítame recordarles lo que decía yo hace un momento de Isaac del Toro. Único mexicano que va a ocupar el podio del Tour de Francia. Su entrenamiento combina entre 18 y 23 horas semanales de rodaje con concentraciones en altitud y un trabajo de fuerza centrado en lo que llaman los deportistas el core. Complejo muscular en la zona media que abarca abdominales,
zona lumbar, glúteos y pelvis. Vital en el ciclismo, para estabilizar la columna en posición aerodinámica y transferir potencia a los pedales sin pérdida de energía. Este proceso de entrenamiento de izar de toro se monitorea rigurosamente mediante métricas de vatios por kilogramo. Y se complementa con un plan nutricional ajustado al gasto calórico que él desempeña en la montaña. Además, tiene que ejercitarse en la técnica de manejo heredada de sus inicios en el ciclismo de montaña y ojo, escúcheme bien, muy importante, una sólida disciplina mental para responder a las exigencias del ciclismo de ruta de alto rendimiento. Nadie, mi hermano, considera esas exigencias un engaño. Todos sabemos qué queremos lograr. Precisamente porque el objetivo que te has planteado vale la pena. Y porque sabemos que vale la pena, aceptamos el costo. Pero qué raro resulta cuando llegamos a hablar el domingo por la mañana de seguir a Jesús. Con frecuencia imaginamos que la gracia significa ausencia de compromiso. Pensamos que creer consiste en añadir una actividad religiosa a una agenda normal ya saturada. Esperamos conservar exactamente las mismas prioridades y simplemente incorporar a Jesús como un elemento más de nuestra vida. Jesús dice, eso no es, así no es. Eso no es ser discípulo de Jesús. Todos sabemos y agradecemos al Señor y lo glorificamos porque la salvación es un regalo inmerecido. No podemos comprarla, ni la ganamos. La conversión es sin duda ese primer paso, el nuevo nacimiento. Pero el bebé, si no crece, está enfermo. La gracia hace posible que tú seas discípulo. Pero la gracia hace posible un nuevo nacimiento para que tú seas una persona nueva. Una nueva persona. Por eso Jesús no pregunta, ¿cuánto sabes de Biblia? Jesús no se interesa por saber cuántos años llevas en la iglesia. Jesús no está interesado en saber qué actividades realizas. Él pregunta algo un poco más profundo. Él te pregunta y me pregunta, Rafael, ¿quién ocupa realmente el primer lugar en tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el primer lugar? Y nosotros hemos leído que hay 3 características que vienen a contraluz de los elementos que son barreras en el seguimiento. Primero, ser discípulo es lealtad a toda prueba. Lealtad a toda prueba. Fíjense, hermanos, qué interesante. Nosotros hemos hecho con el tiempo una distinción entre cristianos de primera y cristianos de segunda. Por ejemplo, para entrar al seminario en Lomas Verdes, cuando yo, jovencito, quise entrar a estudiar, me pidieron 2 testimonios. Me dijeron el decano académico, escribe tu testimonio de conversión y escribe tu testimonio de llamamiento. 2. Quiere decir que ingresa al seminario aquel que tiene 2 testimonios, conversión y llamamiento. Y entonces, automáticamente hacemos una separación entre clero y pueblo. ¿Me están siguiendo? Ingresa a un seminario el clero y formamos un clero. Y se queda fuera todo un pueblo, los laicos. ¿No es cierto? Y sin darnos cuenta, estamos manejando una idea equivocada. Jesús nunca hizo una diferencia entre primero y segundo orden. Entre discípulos de primera y discípulos de segunda. Jesús dijo, miren muchachos, muchachones, muchachonas.
Se trata de ser discípulo. No hay de primera y de segunda. No hay diferencia entre Pedro, Lucas, Juan y María y Chuza. ¿Se acuerdan que hay una que se llamaba Chuza? Etcétera. ¿Qué nombre, no? ¿Quiere un nombre bíblico para su hija? Ahí le va. Mi amado hermano, la lealtad al Señor no está esperando primeras y segundas, ministros y no ministros, cristianos menos o más. Cristianos discípulos significa que somos llamados a Jesús tener en Él la lealtad completa a toda prueba. Las exigencias son las mismas para todos. Sus palabras pueden incluso sonarnos hoy incómodas. Jesús dijo, fíjese qué cosa tan terrible. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. ¡Wow! Esto no significa un odio emocional a los padres. Significa, de acuerdo al lenguaje que usa Jesús, una prioridad emocional, una prioridad espiritual. Es amar más y amar menos. Hay un amor superior y un amor inferior. Jesús no viene a destruir la familia y no destruye la relación con los padres, pero Jesús establece claramente las prioridades. Debes de amar por encima de todo al Señor. Él debe ser el número uno en tu vida. Eso quiere decir lealtad a toda prueba. La verdadera prueba en muchos cristianos aparece cuando la voluntad de la familia entra en conflicto con la voluntad de Cristo. Sucede lo mismo cuando hablamos de nuestra vida interior y está luchando con la voluntad del Señor. Incluso para Jesús, un deseo legítimo de conservar mi propia vida puede estar en riña, en oposición al seguimiento del discipulado. ¿Qué representa la cruz? Dice que no lleva su cruz. La cruz representa la muerte del yo, como centro de mi existencia. Tal vez, hermanos, esta sea la parte más profundamente severa y difícil. No sé si usted ha pensado con verdadera tranquilidad y en paz lo que significa que Jesús me pide que yo me niegue a mí mismo. No encuentro un llamamiento más radical. Negarme a mí mismo. Tomar la cruz. Quiere decir, fíjense, cuando Jesús tomó la cruz, ¿qué sabía que iba a pasar? Cuando Jesús tomó la cruz, ¿qué sabía que iba a pasar? Que iba a ser crucificado. Cuando Jesús dice, toma tu cruz, ¿qué implica que debes saber? Hasta decirlo nos cuesta trabajo, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice, tomen su cruz, ahora, como que fuera una película de Hollywood, transpórtese al tiempo de Jesús y vea la escena de Jesús con la multitud. Y vea allá en el Monte Calvario donde los romanos crucificaban a los malhechores. Y los que están con Jesús saben lo que eso significa. Tomen su cruz. El símbolo del castigo más ignominioso, más terrible y más ofensivo. El símbolo del castigo más doloroso y más sufriente. Estar allá colgado el resto del día hasta que se muere por la razón que sea. Tome su cruz y sígame. Porque si tú amas más tu propia vida que a mí, no puedes ser mi discípulo. La cruz entonces representa la muerte del yo como el centro de nuestra existencia. Cargar la cruz significa renunciar al derecho de decidir siempre según mis preferencias y mi bienestar y comenzarme a preguntar qué quiere Cristo,
que haga yo en mi vida. Y lo que Cristo quiere que sea yo en mi vida es una nueva persona. Bendito sea el Señor. ¿Cómo lo alabo? ¿Cómo lo glorifico? ¿Cómo lo exalto? Porque cuando Él pone en mí claramente mis prioridades respecto a mi familia y pone mis prioridades respecto al sufrimiento, que significa seguirlo, lo que Jesús está haciendo es diciendo, mira Rafael, tengo que demoler lo que está. Eso que está hecho no sirve, está desestructurado, está marcado por el pecado. Tenemos que ponerlo como que lo meten en un horno y esa masa hay que darle otra forma, porque está deforme. Y no basta que hagas más sencillo el medicamento, o que te pongas maquillaje, o que te vistas mejor, o que cambies de auto, o que te cambies de casa. No te va a servir, porque el fondo, la sustancia fundamental de tu ser, necesita ser transformada y convertirte en una nueva persona. Gracias, Señor. No te canses de trabajar en mí para hacerme una nueva persona. Lo anhelo, lo deseo, me inspira ser una persona nueva formada por el Señor. Y esto puede implicar para alguien como un ciclista de alto rendimiento, pedalearle duro 18, 20 horas a la semana. ¿Cuántas horas estás dispuesto a pedalear en tu vida para formarte como Cristo quiere que te formes? Y para un ciclista de alto rendimiento significa trabajar con los músculos que necesito tener fuertes para subirme a la bicicleta y pedalearle muy bien. ¿Cuántos estamos dispuestos a ejercitar nuestros músculos espirituales para ser formados como nuevas personas? Y para Isaac de todo significa una alimentación perfectamente calculada en términos de lo que gasta como energía al subirse a la montaña y lo que él puede ingresar en su alimentación. Pero ¿saben qué? Él está dispuesto a hacerlo porque ya se vio en el podio del Tour de Francia. ¿Se imaginan? Levantando lo que le toque, no sé si le toque. Al primer lugar debe tocarle una medalla y a lo mejor un trofeo. Y al tercero a lo mejor una concha con nata. Pero se imaginan, mi hermano, glorioso día, hemos cantado aquí, glorioso día, cuando el Señor nos diga, Rafael, te toca este trofeo. Mi hermano, te toca este trofeo. La padeciste, la luchaste, pedaleaste, te ejercitaste, sufriste, estableciste prioridades, me dejaste formarte, pero bendito sea Dios, eres una nueva persona en Cristo. ¿Y cómo disfruta cuando un esposo tiene una esposa que es una nueva persona en Cristo? Si uno le dice, mi amor, te hace falta una buena pulidita. Es más, ya puse a calentar el horno. ¿No serías la mujer más feliz, la mujer más feliz de esta tierra si tienes junto a ti un hombre que es una nueva persona en Cristo? Comprometido, responsable, amoroso, disciplinado, estructurado, chambeador y proveedor. Uno dice, ¿dónde me formo, pastor? Yo quiero. ¿Dónde los venden? ¿No sería maravilloso que como padre y madre digas, Señor, ¿cómo te bendigo por este chamaco que me diste? Esta chamaca que me diste, nueva persona en Cristo. Pero ¿sabes qué? No cometas el gravísimo error de facilitarle el proceso, de hacerle las cosas sencillas, de cargarle la mochila, de darle coche cuando no tiene ni para la gasolina. No puede manejar un auto si él no es responsable de un auto. ¿Por qué le damos a un hijo un auto? Pensamos que es lo mejor que puede ser. Ay, ahí vemos las series de televisión, cuando la niña cumple 18 años y el papá burro, sale con sus llaves. Toma, hija. Ya está la chamaca babosa.
¡Ay, qué feliz! Se va a gastar el dinero que no trabaja con la gasolina. ¿Y sabe quién va a salir ganando? El novio inútil. Parásito. ¿Cómo amo a mi suegro? ¿Me pagas el cine? Pues sí, para que te lleves a su hija, te paga lo que quieras. Mal chiste, quítenlo, quítenlo. Ese fue un chiste, ¿cómo se llaman ahora? Misógino. Hermanos queridos, me estoy comunicando bien. Nueva persona en Cristo. Cuando esta iglesia esté formada por nuevas personas en Cristo, no nos interesa facilitarles nada. Nada. Si hay aire acondicionado, bendito sea el Señor. Y si lo quitamos, habrá más asistentes. Y si no, que Dios los bendiga. En los cines está más fuerte el aire. Y las películas son mejores que mis sermones. Vi que algunos sí dijeron amén. Pero hay el Señor que se los cobre. El camino de Jesús, hermanos queridos, tiene una simple frase muy sencilla. El camino de Jesús es entrega. Jesús es servicio. Jesús es sacrificio. Cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir y morir. Cuando Cristo llama a una mujer, la invita a venir y morir. ¿Morir a qué? Al orgullo. ¿Qué te crea conflictos en tu casa? ¿Qué te crea conflictos en tu casa? En tu familia, en tu matrimonio. El orgullo. Fácil. Nos invita a morir al orgullo, a la autosuficiencia. ¿Qué te causa conflictos en tu vida? El egoísmo. ¿Qué te causa conflictos, mamá querida, preciosa, mujer de Dios? ¿Qué te causa conflictos? El deseo de controlarlo todo. No lo puedes controlar todo. Con dificultad controlas lo que piensas. Solo quien ha muerto ese antiguo dueño puede vivir bajo el señorío de Cristo. Pues como yo soy un pastor misericordioso, me salto la mitad del sermón que aún me falta. Pero como veo que ya están diciendo que todos me dicen que sí, quiere decir que ya los está venciendo el enemigo. Jesús, hermanos queridos, escúchenme muy bien, Jesús no habló del costo para alejarnos de Jesús. Jesús habló del costo para que aquellos que permanecemos con Él sepamos exactamente a quién estamos siguiendo. Y claro, seguro que sí, seguir a Cristo cuesta, porque se trata de ser una nueva persona. Escúchame bien, debes reorganizar tus prioridades. Tienes que morir a tu ego, renunciar al control de tu vida, perseverar cuando otros abandonan y poner todo bajo el señorío de Jesús. Algunos batallan con sus bienes materiales por seguir a Cristo. Yo ya encontré la solución perfecta. Dios no quiere que seas pobre ni que dejes de tener bienes materiales. ¿Saben cuál es la solución perfecta? Que ninguno de ustedes ni yo somos dueños de nada. Ni ustedes ni yo somos dueños de nada. Yo tengo un auto allá afuera estacionado que me costó bastante esfuerzo y sacrificio, pero ¿sabe qué descubrí? Que ese auto no es mío. La casa que mi esposa y yo tenemos no es nuestra. La ropa que está en mi departamento no es mía. Yo he llegado a la conclusión de que todo eso se resuelve cuando uno entiende que Reno no es de Esteban. Amén, pastor, es de todos. Que nos reparta las utilidades. Reno
le pertenece al Señor. Mi auto le pertenece al Señor. Mi casa le pertenece al Señor. Mi ropa, no puede competir con el Señor. No puede competir con el Señor lo que le pertenece al Señor. Tienes una casa nueva, antes de que te metas a vivir ahí y pongas tu bello cuerpo sobre la almohada, conságrala al Señor, porque es del Señor. ¿Y cómo cambia la vida, la perspectiva, cuando ese muchacho inconsciente, insensato, como algunos que estoy viendo, no quiero decir su nombre, se suben en la moto? Esa moto es del Señor. Pero más importante que la moto es la vida que va arriba, que es del Señor. Y en todo lo que tengo es del Señor. Me encanta recordar cuando estábamos en la época de la pandemia, que comenzamos a utilizar los medios sociales para compartir el mensaje, que nosotros no teníamos el Zoom profesional, el Zoom pagado, porque es un costo alto pagar cada año el Zoom, y un pastor amigo mío tenía su Zoom en su iglesia. Entonces me dijo, Rafael, si quieres úsalo, no hay problema. Le dije, te agradezco mucho, y le agradeces a tu iglesia que nos permita usar el Zoom. Me dijo, ¿de qué agradeces? Es un recurso del reino de Dios. ¡Wow! ¿Qué agradeces? Es un recurso del reino de Dios. Mis bienes, pocos o muchos, son un recurso del reino de Dios. Mañana, cuando tengamos aquí un título que diga cirujana dentista, ¿así se llaman? O cirujana odontóloga, o licenciada en odontología, o ingeniera en artes ocultas. ¿Cómo se llama tu título, hija? Médico, cirujano, órale, dentista. Eso es un recurso ¿de qué? Del reino de Dios. Médico, cirujano y partero. Así era antes, ¿no? ¿Todavía es igual así? ¿Médico, cirujano y partero? ¿O nada más es partera? Ahora, ¿cómo es? Médico, cirujano. Bueno, hay una serie de cosas, ¿no? ¿Es un recurso de qué? Del reino. Más vale que lo vayas asumiendo, que tu carrera no es un privilegio, es un recurso del reino de Dios. Pedro le dijo a Jesús, Pedro, ¿quién habló? Pedro. Es como la hermana Patti. Ya va a hablar la hermana Patti. Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, Señor. Y Jesús le respondió, nadie que haya renunciado por causa del reino se va a quedar sin recibir mucho más ahora y en la era venidera. Amén. Y uno dice, benditas sean las promesas de Dios. Pero ¿saben qué? Yo las recibo con gozo y con fe y con verdadera gratitud. Pero me quedo con algo que es sumamente importante. Aunque no viniera ninguna bendición adicional, ya eres una nueva persona en Cristo. Sí, mis hermanos queridos, no podemos hacerlo más sencillo ni más barato. El costo es real, el costo es alto, pero la recompensa también es mucho, mucho mayor. ¿Cómo terminamos hoy? Tomar el camino de lo más barato, de lo que no es lo mismo, cuesta mucho. Jesús no espera una respuesta apresurada. Debes sentarte y calcular. Vas a confirmar que no hay una mejor inversión de tu vida que el reino de Dios. La pregunta no es si Cristo vale la pena. Eso quedó demostrado en la cruz del Calvario. La pregunta es si vale la pena seguir viviendo para aquello que un día va a acabar. ¿Entregarás tu vida por aquello que un día va a terminar o entregarás tu vida para aquello que permanece para siempre, que es la palabra del Señor? El cristianismo cómodo,
light, reducido, superficial, sin cruz, parece más atractivo. Exige menos, molesta menos, confronta menos, parece más barato, pero no te hace un discípulo de Jesús. El Evangelio no es que invites a Jesús a que sea un visitante en tu vida, sino que le entregues tu vida para que tú formes parte de la suya. Es terrible cuando Jesús dice que quien intenta conservar su vida va a terminar perdiéndola. Pero quien la entrega a Cristo descubre que nunca había vivido de verdad. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo. No es barato, pero es verdadero. Y precisamente porque es verdadero, vale la pena seguirlo hasta el final. Vale la pena el costo de convertirte en una nueva persona. Y les dejo una frase aquí. ¿Me pueden leerla conmigo? ¿Qué dice? Vale la pena el costo de convertirte en una nueva persona. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Hemos podido explorar con cierta amplitud el pasaje de esta ocasión. Tal vez, Señor, hay demasiadas cosas que hemos dicho hoy para retenerlas todas. Pero si tú has puesto una semillita en el corazón, si tú has dejado una verdad en el alma, si tú has puesto un pensamiento en nuestra mente, Señor, que así sea conforme a tu voluntad, Padre Santo. Si tú has querido enseñarnos algo, decirnos algo, exhortarnos, confrontarnos con algo, te rogamos, Señor, que así sea, que podamos ser tierra fértil, que dé mucho fruto. Si alguno aquí quiere decir, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el costo, quiero ser una nueva persona en Cristo, quiero ser tu discípulo, dígalo, mi hermano, dígaselo al Señor, mi hermana. Quiero seguirte, Señor. Quiero seguirte de manera definitiva, sin volver atrás, siempre mirando hacia adelante, siempre mirando hacia el Calvario y siempre mirando en el horizonte de la resurrección. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.